Bueno, como lo dijo la licenciada, entonces vamos a hablarles un poquito sobre lo que son los sistemas operativos. Siguiente, compañera. Bueno, voy a hablarles un poquito de la cronología de los sistemas operativos en las computadoras. Sharon, cambia la presentación a la siguiente. Bueno, en los primeros días, pues, en las computadoras no existían los sistemas operativos de software, pues ya que más bien eran como que programadas con cableados o tenían que hacer otras cosas para poder realizar funciones. Y el software en sí como que tampoco no existía, pues como les decía, se programaba conectando manualmente los circuitos de cálculo y cambiando el cableado de cada nuevo cálculo que pues se iba a realizar en la máquina. En 1945, John Von inventó una computadora pues que almacenaba instrucciones en la memoria que le indicaba pues a la unidad informática qué hacer. Ya el 21 de junio de 1948, el primer programa que se ejecutó en una máquina fue en una que se llamaba Baby. Y eso fue en la Universidad de Manchester. Y es así como pues nació el software. Y sin embargo, pues la computadora solo podía continuar ejecutando un programa a la vez. Y el operador aún debía cargar cada programa y sus datos correspondientes desde la cinta o la tarjeta perforada hacia la memoria. Y así pues ejecutar el programa y luego tener que repetir todo ese proceso para realizar otro programa. Y aunque esto tal vez pues era como que más rápido a reemplazar los cables, aún se desperdiciaba mucho tiempo en la computadora. Entonces ya a principios de la década de 1950, las empresas que utilizaban computadoras siempre buscaban la solución a este problema. En 1955, algunos programadores del Centro de Investigación de General Motors, pues encontraron una solución a su computadora, que era la IBM 701. Y ellos pues crearon un programa de monitoreo de lotes que les permitía a los operadores incluir una serie de trabajos en una sola cinta. Y este es el primer paso hacia un sistema operativo completo, ya que pues los fabricantes de computadoras pronto comenzaron a proporcionar sus propios monitores de lotes. Ya a principios de la década de 1960, pues comenzaron a agregar software que se convirtiera en una función clave del sistema operativo. El programa de control de página en Burst 5000 proporciona una memoria virtual y puede ejecutar múltiples procesos al mismo tiempo. También estaba el sistema X1 de Univap, que asigna memoria, tiempo de CPU planificado y solicitudes de entrada, de salida y datos de servicio. Ya el sistema operativo 360 de IBM permitió que el mismo software se ejecutara en una variedad de máquinas diferentes. En 1963, un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dirigido por Fernando Cobarto, desarrolló el CTS, que fue el primer sistema operativo práctico que permitió a múltiples usuarios utilizarlo, programarlo en diferentes computadoras. Y una gran parte del equipo pues se dispuso como a mejorar este sistema operativo, a hacerlo como que un poquito más ambicioso. Y así fue como nació Multics, que fue un proyecto que lo realizaron junto con General Electric y Belvac de AT&T, que proporciona pues una estructura de árbol, un sistema de archivos jerárquicos y muchas otras versiones modernas que realizaba pues este sistema operativo. Y bueno, aunque AT&T pues abandonó el proyecto de Multics, en 1969 pues los programadores Ken Thompson y Dennis Riggs pues comenzaron a desarrollar su propia versión de este sistema operativo a la que pues ellos llamaron Unix. Unix pues es fácil de convertir a una nueva arquitectura de computadoras y se hizo muy popular.
Y ya en la década siguiente, compañera, ya en la década de 1980, pues Unix dio origen a una generación de estaciones de trabajo y reemplazó muchos sistemas operativos que ya existían. Al mismo tiempo, pues las primeras computadoras personales de escritorio comenzaron a aparecer, a aparecer a mediados de la década de 1970. Y ahí, pues, un sistema operativo no era más que un monitor de procesos hace 20 años. Cuando IMB comenzó a vender sus computadoras en 1981, ofrecía varios sistemas operativos, pero el más barato y más popular era el PC-DOS, que proporcionaba pues una pequeña empresa que se llamaba Microsoft. De ahí pues de esto llega Microsoft, luego Linux. Pero Microsoft aprovechó como que rápidamente las características de sus demás competidores y pues comenzó a proporcionar su interfaz en las computadoras como las computadoras Macintosh de Apple para dominar el mercado del sistema operativo. Y Microsoft también proporcionó el sistema Xenix, que es la versión pues más popular de Unix en la computadora. En 1982 desarrolló el sistema multitarea en cooperación con IMB. Y pues sin embargo la cooperación que había entre ellos pues al final se fusionó y después terminó. Entonces el producto del sistema operativo 2 que creó Windows en 1993 fue el popular sistema Windows. Ya de ahí, pues, un estudiante finlandés que se llamaba Linus Tovar, pues comenzó a trabajar en clones de Unix, llamado Linux en 1991. Él no intentó competir con Microsoft. Él, trató de completar como que su propia versión de un sistema operativo. Entonces, este, Tovar, pues él pidió ayuda a otros programadores por medio de Internet. Y así fue como en 1994 Linux se convirtió en un sistema operativo que era completo y a la vez era gratuito. Ya en 1999 pues se ejecutaba en más servidores web que el sistema operativo de Microsoft. Y él se convirtió como que en el más importante pues ya en este último tiempo. Hoy en día, pues Linux se puede ejecutar en varios dispositivos, desde teléfonos, este, computadoras, en varios dispositivos, igual que la versión de Windows que también cubre casi toda la gama, como la de Linux, y pues esos son los que quizás más se utilizan ya en los días de hoy. Y el desarrollo de la competencia entre Windows y Linux, pues se sigue fomentando y por lo menos hasta ahora, hasta aquí llega la historia y pues creo que ha de continuar. Y eso es todo, así que creo que queda el siguiente compañero. Su compañero, ¿quién continúa? ¿Tienen alguna duda de la historia? Si ustedes se fijan, entre los sistemas operativos entre el 81 y el 87, ahí es donde nace también la historia y la rivalidad de Steve Jobs y Bill Gates, ¿verdad? Porque ellos estuvieron inmersos en ese asunto. Dejo sus compañeros. Este, a mí me toca el concepto del sistema operativo. Atrás, Charo. Atrás, sí. Le está fallando el mouse, Sharon. Solo con la flecha eh, ahí. Bueno, el sistema operativo, pues nosotros ya sabemos que es un software, que cuando arrancamos, pues nuestra computadora, nuestro ordenador, pues este es el que se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático. Y este pues es el que permite la comunicación entre el usuario, pues el ordenador. Y los recursos que gestiona son tanto del hardware
como del software, que pues nosotros creo que ya sabemos y tenemos claro cuáles son. Entonces, todas las computadoras, todos los portátiles, tablets, smartphone, cualquier servidor tienen y necesitan un sistema operativo. Entonces, resumiéndolo, pues un sistema operativo es el encargado de gestionar el software y el hardware de un ordenador o una computadora. Y la verdad que de todo, ¿verdad? Un sistema operativo se encuentra a administrar cualquier dispositivo electrónico, ¿verdad? Que se esté utilizando y que pertenezca a la gama de tecnología. Un sistema operativo, ese es administra todos y cada uno de los recursos que tiene ese aparato. Hablamos del computador porque él administra la memoria, administra los discos duros, bueno, la memoria primaria y la memoria secundaria, tal como la conocemos, ¿verdad? Y administrar es un software, es un programa hecho que realmente sin ese software, esa máquina no es nada. Buenos días, licenciada, y a todos los compañeros. Yo les voy a hablar acerca de lo que son los componentes de los sistemas operativos. Un sistema operativo está formado por muchos componentes o características que pueden cambiar en función del tipo de sistema. Sin embargo, las partes más definidas y usadas por la gran mayoría de los sistemas son las que vamos a estudiar a continuación. En primera está el kernel o núcleo, que podríamos decir que este es el corazón del sistema propio. El núcleo, también llamado kernel, es el que realiza toda la comunicación segura entre el software y el hardware. El kernel es lo más importante del sistema operativo Unix y de todos sus derivados, como Linux y las demás distribuciones que dependen de él. Lo que hace el núcleo o el kernel es gestionar constantemente la memoria, y como la memoria del ordenador debe ser usada de forma eficiente. Siguiente, compañera. La diferencia entre el núcleo de Linux y el núcleo de Windows de kernel. Si bien Windows posee su propio kernel, se diferencia del de Linux, y porque pues este es totalmente hermético, o sea, este es más difícil de entender o de descifrar, y nadie tiene posibilidades de modificarlos. En cambio, el de Linux es de código abierto y cualquier persona con los conocimientos necesarios puede conseguir hacer las modificaciones. Pero una ventaja insuperable que tiene el de Linux frente al de Windows es que es posible actualizarlo sin que eso afecte el resto del sistema operativo. Siguiente, compañero. El siguiente es el sistema de gestión de procesos. Un proceso es sencillamente un programa en ejecución que necesita una serie de recursos para realizar una tarea. En un programa se pueden ejecutar uno o varios procesos diferentes. La ejecución de un programa necesita recursos del sistema como tiempo del CPU, la memoria, los archivos y los dispositivos tanto de entrada como de salida. Un proceso puede pasar por los estados nuevo, preparado, en ejecución, bloqueado y terminado cuando su ciclo de vida es de 5 estados. Los procesos para su ejecución se planifican usando los algoritmos de round robin y FIFO, que estos algoritmos son los de planificación más comunes. Siguiente. El sistema de gestión de archivos. Los archivos representan un conjunto de información almacenada en los discos de una PC. Dicha información se almacena de forma relacionada y organizada. Los archivos almacenan tanto los programas como los datos. Este es el componente del sistema operativo encargado de proporcionar a usuarios y aplicaciones los servicios relativos al empleo de archivos. Y así el usuario o programador no necesita desarrollar ningún otro software específico para la gestión de archivos en cada aplicación que desarrolle o utilice. El siguiente, compañero. Los controladores. Seguramente en algún momento nos hemos topado como con la palabra drivers o controladores de dispositivo, y lo más probable es que lamentablemente sea en el contexto de algún problema de nuestra PC. Sin embargo, también puede ser que los controladores sean portadores de buenas noticias, como cuando se actualizan e incorporan nuevas características o solucionan el problema que podría tener.
El driver o controlador de dispositivo es un pequeño software que conecta al sistema operativo directamente con los componentes de hardware y software. Bueno, un ejemplo es si tenemos una placa de video instalada en los computadores, este necesita entenderse con el sistema operativo para poder recibir instrucciones y procesar todo correctamente. Y pues esta es precisamente la función que cumple un controlador, es un puente entre ambos. El siguiente, compañero. Los drivers de videos. Generalmente el hardware puede utilizar un driver o controlador genérico instalado por el sistema operativo. Esto es muy evidente, por ejemplo, en placas de video, donde los controladores de dispositivo de fábrica son indispensables, ya que de otra manera los juegos o aplicaciones que hagan uso muy intensivo de la misma no se comportarán de la misma manera a los drivers genéricos o los también llamados drivers básicos. ¿Y qué son los drivers básicos? La siguiente, compañera. Los drivers básicos, bueno, Windows y otros sistemas operativos modernos consiguen hacer que algunos componentes de hardware funcionen. Y esto es posible gracias a los drivers básicos, que son los drivers más comunes para cualquier placa. Por ejemplo, el driver básico de video, que tiene instrucciones preestablecidas que definen que cualquier placa de video soporta la resolución de 640 por 480 y puede reproducir hasta 16 colores. El siguiente. Los drivers o controladores y el sistema operativo. Cada sistema operativo usa drivers o controladores de dispositivos diferentes. Y es ahí donde surgen los problemas, ya que los fabricantes raramente crean un archivo universal para todos los sistemas. Y el que acaba teniendo problemas buscando drivers apropiados en el usuario y el más perjudicado cuando no se encuentran los drivers en la página del fabricante. Esos problemas generalmente ocurren debido a la incompatibilidad entre los sistemas operativos y los drivers. Problemas que son muy comunes en el entorno de Windows, por ejemplo, porque un driver diseñado para funcionar en Windows 10 en general es distinto a los drivers diseñados para Windows 7 o Windows Vista o Windows XP. El siguiente, compañero. Antes de que pase, eso es importante y sobre todo ahora en las computadoras actuales, que ustedes lo primero que hacen cuando tienen un error o de repente dice que su computadora agarró virus o de repente hay algo que no les está funcionando mal, lo primero que dicen es a formatear la máquina, ¿verdad? Ojo con eso, eso no es la primera opción para nosotros los informáticos, formatear la máquina. Generalmente ahora todas estas computadoras traen unas particiones ocultas donde está lo que incluía su compañera, lo que hablaba su compañera, los drivers, ¿verdad? Si ustedes los buscan en internet y de repente en internet van a encontrar, ¿verdad? Algunos genéricos o de repente tienen suerte y encuentran el driver, los drivers que necesitan para el funcionamiento de su computador. Pero generalmente, siempre cuando le fabrican su computadora, le ponen los drivers específicos para ese modelo, ¿verdad? Y muy rara vez se encuentran exactamente igual en internet o en el mismo sitio del fabricante, ¿verdad? Generalmente están ahí, pero siempre hay algún cambio que usted pierde en la característica. Entonces, la solución que tenemos nosotros para un problema que tengamos en la computadora no es venir a agarrar, formatearlo y formatear todo el disco y perder todas las características, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que tenemos los antivirus. Por eso es que tenemos todas esas herramientas. Por eso tenemos también el que cuando usted compre su computadora, lo primero que tiene que hacer es sacar una imagen, ¿verdad?, de cómo está su computadora, para que después en algún momento usted lo pueda restaurar y no pierda ninguna funcionalidad, ningún driver o ningún software que ya viene desde el fabricante. Continúen. El interfaz de usuario. Bueno, este es un medio a través del cual una persona puede controlar un software o un hardware específico. Lo ideal es que los interfaces de usuario sean fáciles de usar para que la interacción sea lo más intuitiva posible. En el caso específico de los interfaces de usuario nos referimos al espacio o entorno en el que ocurren las interacciones entre máquina y usuario, diseñada para facilitar la comunicación entre ambos. El siguiente, compañero.
De acuerdo a su manera de interactuar con el usuario, los interfaces pueden clasificarse en interfaz de línea de comando, o por sus siglas en inglés, CLI. Este consiste en secuencias de carácter alfanumérico, es decir, solo texto. Por ejemplo, MS2. Los interfaces gráficas de usuario, o por sus siglas en inglés, GUI, cuando reproduce un entorno visual simulado cuya lógica permite comunicación con el usuario, por ejemplo, Microsoft o Windows. Interfaces naturales de usuario, o por sus siglas en inglés, NUI, cuando emplean dinámicas naturales del ser humano como el habla o el tacto, esto mediante pantallas táctiles, para comunicarse directamente con el usuario. Un ejemplo de este puede ser como Siri de Apple, por ejemplo. El siguiente. Sistema de protección. Los sistemas de protección deben aislar la parte donde se ha producido la falla, buscando perturbar lo menos posible la red, limitar el daño al equipo fallado, minimizar la posibilidad de un incendio, minimizar el peligro para las personas o minimizar el riesgo de daños del equipo electrónico adyacentes. Esta protección es uno de los componentes del sistema operativo que proporciona el mecanismo que controla el acceso de los programas o los usuarios o los recursos del sistema. Existen varios mecanismos que pueden usarse para asegurar los archivos, los segmentos de memoria o el CPU y otros recursos administrados por el sistema operativo. Por ejemplo, el direccionamiento de memoria, que este asegura que unos procesos pueden ejecutarse solo dentro de sus propios espacios de dirección, como el timer, que asegura a los procesos que obtengan el control del CPU en forma indefinida. El siguiente, compañero. Gestión de memoria principal. Se denomina gestión de memoria al acto de gestionar la memoria de un dispositivo informático. La memoria principal es un recurso muy importante que se ha de gestionar porque se ha de disponer de velocidad. La memoria principal se optimiza para asignar espacio a los diferentes programas a ejecutar. Entre los diferentes procesos a ejecutar se comparte la memoria principal. El espacio de memoria asignada se protege para que no se use estando concedido. El siguiente, compañero. ¿Por qué se necesita gestionar una memoria? Primero es como para optimizar el espacio y poder cargar o intercambiar los programas que van a ser ejecutados del disco duro a la memoria principal. El administrador de memoria se encarga de llevar un registro de las partes de la memoria que están en uso y de las que no. Si detecta que hay una parte que ya no está en uso, la libera para poder asignar a los procesos que la necesiten. El administrador de memoria, proporciona protección y uso compartido. Es decir, facilita un espacio de memoria para que cada proceso y que ninguno de ellos trabaje en zona de memoria que no le han sido asignados. Y por último, el intercambio entre la memoria principal y el disco, en los casos en los que la memoria principal no le pueda dar capacidad a todos los procesos que tienen necesidad de ella. Y bueno, eso era los componentes que les quería mencionar. Buenos días a todos. Yo les vengo a hablar sobre los tipos de sistemas operativos. Los sistemas operativos pues varían dependiendo del hardware y de la finalidad del mismo. Sistema monoprocesador. Este sistema solo existe una unidad de procesamiento central, o sea, CPU, capaz de ejecutar una serie de instrucciones de índole general. Los ejemplos más comunes de este sistema son el sistema DOS y el MacOS. Sistemas multiprocesadores, también llamados multitareas o sistemas paralelos. Estos sistemas tienen 2 o más CPU que comparten buses, reloj, memoria y dispositivos periféricos. Existen 2 tipos de multiprocesadores. Multiprocesador asimétrico. Este dice que cada procesador tiene una tarea específica. Multiprocesador simétrico. Todos los procesadores realizan la misma tarea.
Sistema distribuido. Está presente una colección de procesadores que no comparten memoria o reloj y se comunican por una red interconectada. Sistemas operativos de equipos portátiles. Se refieren a aquellos dispositivos de pequeñas dimensiones, como por ejemplo tablets, smartphones y notebooks. Los sistemas de las notebooks son los siguientes: Windows, Linux y el Mac OS. Mientras que los ejemplos de los sistemas de tablet y smartphone son el Android, Mac OS y Windows Mobile. Sistemas operativos en tiempo real. Estos sistemas se utilizan principalmente en la industria y son sistemas diseñados para funcionar en entornos con limitaciones de tiempo. Es decir, deben tener capacidad para procesar adecuadamente la información recibida a intervalos definidos. Ejemplos son Solaris, QNX, Linux, VxWorks. Antes de que se vaya de ahí, Sharon, un sistema en tiempo real, por ejemplo, ¿no? Aquí en Honduras, porque pues ustedes ven que en los aeropuertos el tráfico no es excesivo, pero en Estados Unidos, donde aterrizan en varias pistas, en varios sentidos, y el tráfico aéreo es terrible, nosotros necesitamos en tiempo real. Tiempo real quiere decir más que minuto a minuto, ¿verdad? Siempre hay un retraso en cuanto a las comunicaciones, pero en tiempo real es tal como literalmente dice, tiempo real. Yo necesito saber dónde va a aterrizar ese avión, ¿verdad? En tiempo real, segundo a segundo sería ahí, ¿verdad? Porque aterrizan y aterrizan y aterrizan. Ese es un ejemplo de donde se utilizan esos sistemas operativos. Continúe, Sharon. Sistemas de multimedia, diseñados para manejar archivos de multimedia como audios, videos e imágenes. Estos archivos tienen que ser procesados a un determinado tiempo y a una velocidad fija. Funciones del sistema operativo. Las funciones más comunes son las que puede administrar la CPU mismo. También administra los archivos y administra información para el buen funcionamiento de la PC. También pueden direccionar las entradas y salidas de datos a través de drivers y pueden gestionar la memoria de accesos aleatorios y ejecutar las aplicaciones. Bueno, eso es todo de mi parte. Buen día a todos. Yo les vengo a hablar sobre algunos sistemas operativos. Les voy a dar algunos ejemplos. Como primero tenemos a Windows. El sistema operativo de Microsoft es sin duda el más popular, conocido y utilizado en todo el planeta. Hablar de Windows es hablar del gigante de software Microsoft, ya que es la empresa que está detrás del famoso sistema operativo. Como sistema operativo, Microsoft facilita la administración de recursos de un ordenador, incluso al nivel más básico, ya que comienza a trabajar prácticamente desde que encendemos el ordenador para gestionar todos los componentes de hardware. Y es que al final se trata de un intermediario entre el usuario y el hardware, ya que el sistema es el que permite el acceso a los recursos y periféricos, así como asegurar su correcto funcionamiento y asignar cantidades de memoria correspondientes en función a sus necesidades. Como segundo tenemos a MS2. Por aquel entonces, el sistema operativo era lo suficiente ligero para poderse alojar directamente en una unidad de disquete, donde los disquetes de 3,5 alcanzaban los 1.44 megabytes. En los últimos modelos más extendidos, aunque este no era el modelo con mayor capacidad, pues IBM intentó introducir en el mercado sin éxito un modelo de 2.88 megabytes. En este caso, MS2 es un sistema operativo sin interfaz gráfica que confiaba puramente
en una interfaz de línea de comandos para funcionar con un total de 109 comandos, con los que movernos por el sistema y utilizar sus capacidades que en la mayoría de los casos pasaban por ejecutar otras aplicaciones que residían en un disquete, pero en ocasiones podía extenderse entre dos o más de esos medios. El siguiente es Unix. El desarrollo de Unix se cuenta sin lugar a duda entre los grandes hitos de la historia de la informática. El sistema operativo introdujo conceptos fundamentales de la tecnología de la información, como la estructura jerárquica de los archivos, pero también sirvió como punto de partida para el desarrollo de otros sistemas, como los sistemas operativos propietarios de Apple. Muchos de los aspectos que caracterizan a Unix fueron en su momento completamente innovaciones que solo tendrían un gran impacto en el desarrollo de sistemas y distribuciones similares a Unix, sino que fueron incluso adoptados por sus competidores Apple y Microsoft en sus respectivos sistemas operativos. También tenemos a Mac OS. Es el sistema operativo de Apple para sus computadoras de escritorio portátiles. Es un sistema operativo que es exclusivo de los dispositivos producidos por Apple. Cualquier copia que exista de un sistema operativo Mac representa un plagio para la compañía y varias demandas existen en la actualidad. Su diseño es uno de los más simples que hay en este campo de las interfaces para ordenadores. Apariencia sencilla y manejo de iconos y carpetas que inspiró a los demás sistemas son la clave del éxito de este software, propiedad de la compañía de Steve Jobs. Fue el primero en incorporar el hardware mouse o ratón para desplazar por el escritorio y carpetas. El primer Mac comercial, llamado Classic, permitía un arranque desde la ROM del dispositivo, trabajando sin líneas de código que ameritaban antes. Para su arranque. El sistema de archivo solo permitía una línea de carpetas, es decir, que no se podía crear más carpetas internas, siendo reemplazado con la idea inicial de lo que hoy se conoce como árbol directorio o árbol de direcciones que permitía la creación ilimitada de carpetas para organizar archivos. Como último ejemplo tenemos a Android. Android es un sistema operativo basado en Linux, que fue pensado en principio para usarse con un teclado y un cursor que permitía navegar por las aplicaciones. En la actualidad, tras varias actualizaciones, está pensado para dispositivos móviles con pantalla táctil, ya sean smartphone o tablet. Inicialmente fue creado por la compañía de software Android Inc., pero en el año 2005 Google compró la empresa y 2 años después presentó el sistema operativo. No sería hasta un año más tarde cuando se lanzara el primer móvil que contaba con el sistema, el HTC Dream, que comenzó a venderse en octubre de 2008. En la actualidad, más de 1.000 millones de teléfonos y tablets de todo el mundo lo utilizan por ser un sistema operativo personalizable, fácil de utilizar y que funciona a la perfección con las aplicaciones de Google. Eso es todo de mi parte. Si ustedes se fijan, antes de que empiece su otro compañero, si ustedes se fijan, los primeros sistemas operativos que empezaron a utilizarse, digamos así, en masa, pues fue por una estrategia mercadológica, como Windows, ¿verdad? Que pasó de DOS a Windows. De hecho, DOS siempre está presente cuando ustedes ejecutan el prompt en Windows y les sale una ventana emergente. Ustedes pueden utilizar los comandos del sistema operativo de OS, ¿verdad? El sistema operativo de OS, decíamos nosotros técnicamente, trabaja a nivel bajo y hay que aprenderse un montón de comandos, igual que la interfaz de Linux y de Unix. Unix es el inicio de Linux, ¿verdad?
No sé qué más van a exponer y después continuar. Solo es eso, Lee. ¿La matriz de los sistemas operativos la tienen? No. Sí, está en el otro documento. Ah, póngala, por favor. Ok, mientras Sharon está poniendo la matriz, pues la idea que compararan esos 4 sistemas operativos y que lo hicieran todos en equipo, pues ustedes están viendo que Windows es el sistema operativo por excelencia en casi todas las computadoras, ¿verdad? En las computadoras del usuario, ¿por qué? Por el interfaz. El interfaz es fácil para el usuario. Ahora, con Linux tenemos que aprendernos también un montón de comandos, igual como que en DOS. Ahorita son más amigables porque hay un montón de versiones de los sistemas operativos de Linux, un montón de como Ubuntu, como Tuquito, ¿verdad? Son como sistema, Linux es un sistema operativo abierto, de código abierto, ¿verdad? Eso quiere decir que es gratis, usted lo puede bajar, usted puede hacerle sus modificaciones. Y entonces nacen todos los otros sistemas operativos como Ubuntu, como Tuquito, ¿verdad? Empiezan a ver esas versiones. Gracias, Sharon. Entonces, nosotros les dejamos una tarea a ustedes y decía, por conveniencia, ¿verdad? ¿Cuál de esos sistemas operativos ustedes podrían utilizar? ¿Verdad? Ahí dice, necesitamos que quedó con el mensaje, Sharon, pero bueno, tienen que revisarlo y verlo porque Sí. hoy todavía tienen chance. Sí, Lee, eso no fue mi culpa. No Fue se del otro preocupen. compañero. Entonces, conveniencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es más conveniente? Pues depende para qué, ¿verdad? A ver, otro equipo, dígame, para ustedes o alguna otra persona, ¿cuál de esos sistemas operativos es el más conveniente? De manera voluntaria, Para si mí, no vamos a hacer... para mí que Ah, Windows. Para mí que Windows. para Luis dice que Windows. Bueno, está entre Windows y Android. Ramón dice Para mí, también Windows y Windows, Android. licenciada. Ajá. Y todos se van a ir al Windows. ¿Y quién más? ¿Quién tiene una opinión diferente? Ramón dice si se trata de seguridad es Mac. ¿Quién más tiene otra opinión diferente? Fabián dice, ¿verdad? Windows. Entonces, por ahí alguien me dijo, me gusta Linux para programación. El otro puede decir, dice, me gusta Mac, ¿verdad? Y entonces empezamos nosotros, me gusta iOS, dice, por la seguridad, me dice, puede ser Fersen, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que por conveniencia no quiere decir por gusto mío, señores, ¿verdad? Y yo no puedo decirles a ustedes ahorita, ah, no, Windows es el mejor, ah, no, iOS es el mejor. Es que depende de la necesidad de las personas, ¿verdad? O sea, yo compro una computadora y la computadora la armé, ¿verdad? Para que el costo fuera menos a nivel... Vic, Ajá, dígame, Axel. bueno, desde mi punto de vista sería más recomendable utilizar el sistema operativo que más le convenga a uno. Por ejemplo, en Windows, usted sabe que los programas que se instalan son con la extensión .exe, mientras que en Linux son con otro tipo de formato. Por lo tanto, uno hay que ver en dónde más le conviene. Digamos, yo soy más usuario de Windows porque ahí son la mayoría de programas están más clasificados para Windows. Y hay algunos que en Linux no funcionan o no están preparados para Linux. En tanto, en seguridad, en mi caso, sería mejor Linux, ya que en Windows es más probable a sufrir ciertos efectos de virus, malware, spyware, etcétera. Así que, como ya había dicho antes, ahí depende desde el punto de vista del usuario, ya que cada sistema operativo tiene sus conveniencias, su eficiencia, su interfaz, su cariño con el usuario y sus funciones ya incluidas.
Ok, entonces razón tiene, ¿verdad? Su compañero en indicarnos, eso. Es depende, ¿verdad? Depende de qué. Depende de mi necesidad en ese momento. Ahora, en cuanto a que Linux es más seguro, Linux es código abierto. Lo que pasa que es uno, bueno, Windows es el más utilizado y lógicamente es el más atacado, ¿verdad? Por el hecho de ser el más utilizado. Que Windows tiene una interfaz de usuario excelente, que es fácil, con ventanas, con mouse, ¿verdad? Que a Linux se le ha querido poner eso, pero siempre hay que aprenderse un montón de listas de comandos, ¿verdad? Y el interfaz es un poco más complejo. Entonces depende, porque por ejemplo, hasta ahora están saliendo computadoras con Android y la mayoría, el mercado de Android es dispositivos móviles, ¿verdad? Mientras el mercado de Windows es el asunto de computadoras de escritorio, las PC o servidores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿quién es el amo de los servidores de la nube, ¿verdad? Linux. Entonces, en Linux, ¿por qué? Pues así ha estado el mercado. El mercado de Linux es un software abierto. Sí necesita, lógicamente, expertos y necesita también software de seguridad. Y caemos a lo que decía su compañero, ¿verdad? El asunto de las aplicaciones. Hay aplicaciones que funcionan en unos sistemas operativos y no funcionan en otros, ¿verdad? Ustedes van a las aplicaciones del iOS, que entonces ahí estamos hablando de seguridad. Estamos hablando de calidad de gráficos, ¿verdad? Estamos hablando de un mundo que tanto en software y en hardware es mucho más caro, ¿verdad? Entonces, pero esta gama de los 4 sistemas operativos, estos son los más utilizados, pero hay otros, ¿verdad? No solo hay estos, está el Solaris, por ejemplo. Ahora, estos eran unos ejemplos que tenían ustedes que comparar, que cuál es más eficiente, ¿verdad? Entonces, por ahí alguien me puede decir Linux. Entonces, por ahí hay una gráfica que a mí se me olvidó tenérselas aquí a mano, pero dice Linux y ponen una nube, en la nube, ¿verdad? Windows y ponen está en la tierra, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Windows está en todas las computadoras de escritorio, pero todo lo que se maneja en servidores y la nube, generalmente no quiere decir que no hay, es Linux, ¿verdad? Entonces, igual, ahí es por conveniencia, ¿verdad? Por eficiencia. Entonces ahí dice Linux básicamente duplica, bueno, aquí lo comparan con Unix, pero era con la comparación de Windows, de Android y de iOS, ¿verdad? Entonces, alguien me puede decir, iOS es más eficiente, ¿verdad? Puede ser. El sistema operativo iOS tiene más recursos para investigación y de hecho, ustedes se acuerdan que la primera tablet fue bueno, en la historia antes no era de Apple, pero la primera persona que lo comercializó pues fue Steve Jobs, ¿verdad? Entonces, resulta que el sistema operativo que le pusieron era iOS, ¿verdad? Y un montón de tiempo estuvieron liderando el asunto de las tablets. Entonces, ahí es donde se trabaje más. El sistema operativo Linux es un código abierto que es alimentado por muchas personas. Y lo toman, por ejemplo, compañías como Oracle, ¿verdad? Que sale con su versión de Oracle Red Hat, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es Linux? Pero que tiene soporte y soporte de expertos. Entonces, eficiencia existen en los 4 y están orientados en diferentes tipos de dispositivos o de computadoras, como ustedes le quieran llamar. La habilidad para evolucionar, todos la tienen. ¿Y qué es lo que representa esa habilidad para evolucionar? La competencia con los demás. ¿Alguien que me pueda decir por qué salen las versiones de los sistemas operativos? Por competencia con los demás, porque miran que, digamos, si sale una versión de Android,
y tiene una característica interesante, luego en iOS va a ser adaptada para complacer a los usuarios, pues. Lo mismo en Windows. Si sale una característica mejor en Linux, la van a tratar de acoplar en Windows para tener contentos a los usuarios. Es por competencia. Por competir uno y otro. Y eso es lo que, buena razón tiene Ramón, que dice ahí, bueno, para las mejoras, ¿verdad? Pero ¿qué más? Además de que para mejorar y para competir, ¿para qué más salen las versiones de los sistemas operativos? También para corregir errores pasados, ¿va? Ah, exactamente, corrigen errores pasados, ¿verdad? Hay errores, somos humanos y todos nos equivocamos de alguna u otra manera, ¿verdad? Si no, entonces no fuéramos humanos, eso es parte de la humanidad. Entonces, la habilidad para evolucionar es por cambios de tecnología, porque apareció un nuevo procesador, ya no de 2 núcleos, sino que tiene 4 núcleos y no sé cuántos hilos, ¿verdad? El que tenga más núcleos, eso quiere decir que puede hacer más de un proceso a la vez, ¿verdad? Entonces, eso se traduce en velocidad de procesamiento, en que usted puede estar haciendo, si tiene 4 núcleos, 4 tareas, y si tiene la cantidad con los hilos, se ayuda a hacer mucho más tareas todavía. Y agregan nuevas funciones, dice su compañero. Exactamente. Bueno, cuando empezó el sistema operativo era la gestión de la memoria, la gestión de archivos, y ahora vean ustedes los componentes. Ahí empiezan los componentes a evolucionar y a aumentar, ¿verdad? Aumentar qué es lo que maneja un sistema operativo. Para mejorar la seguridad, ahora se preocupan de la seguridad, ¿verdad? Para mejorar la velocidad, para mejorar el manejo de la memoria, porque también la tecnología de la memoria va modificándose. Van apareciendo mejoras, entonces el sistema operativo también tiene que ir avanzando en ese tipo de mejoras, ¿verdad? Es un software, es un programa, es cambiante, va evolucionando. ¿Quién tiene, aquí no podemos decir quién tiene mayor popularidad porque depende del dispositivo, el dispositivo que nosotros tengamos en casa. Por ejemplo, en las cámaras, ¿verdad? ¿Qué sistema operativo se utiliza? O, vaya, vean en los televisores, que aquí no tenemos en los televisores, cada marca, LG, cada marca Samsung, tiene un sistema operativo, ¿verdad? Que de repente es uno basado en Android, ¿verdad? Pero que no es puro Android. Entonces, vean ustedes esa capacidad que tienen de evolucionar esos sistemas operativos y no solo de evolucionar para controlar el dispositivo llamado computadora que nosotros conocemos, sino que otros dispositivos, ¿verdad? En cuanto a eso, pues baje Sharon, por favor. Es en cuanto a los requerimientos, pues cada uno de los sistemas operativos tendrá sus requerimientos. Ya es hora, me dice Samantha, sí. Entonces, ustedes ya trabajaron en esta matriz y sí es importante manejar estos sistemas operativos. Nos vemos con el próximo grupo, ahí vamos a estar en comunicación. Si tienen alguna duda se quedan, los que no, pues váyanse a su clase.